hombre accede, el hombre inclina la voluntad, el hombre obedece, el hombre se presta a caminar con Dios. Caminó Enoc con Dios y le llevó Dios porque lo agradó y le llamó amigo, ¿no? Y en este caminar con Dios hay tres elementos en la vida del hombre que tienen que ser prosperados. Primero, uno de esos elementos es la cultura física. ¿Escucha eso? Esto que tú ves aquí, esta carnita, estos huesitos, han venido a sustituir esas grandes cadenas espirituales de los templos. Este es el templo. Romanos capítulo 12 dice: os ruego por la misericordia de Dios que ofrezcáis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este es el templo. ¿Acaso no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Entonces hay que cuidar el cuerpo. La cultura física también el Señor la prospera. Yo no sé si ustedes sabían, hermanos, pero la iglesia cristiana en algún momento del siglo XVII desarrolló una filosofía que se llamaba cristianismo musculoso. De ahí viene lo que se conoce como YMCA. ¿Han escuchado de eso? YMCA era una serie de movimientos que incluía el deporte, la cultura física, el gimnasio, como un intento de recuperar al cristiano en una sociedad que se estaba feminizando. Después viene la prosperidad espiritual. Yo les voy a decir algo. Mucho de lo que yo soy, hermanos, como cristiano, se lo debo a los pentecostales. Aunque no soy pentecostal, soy metodista, pero mucho de ello se lo debo a los pentecostales. ¿Por qué? Porque mi pastor me enseñó a orar. Mi pastor me enseñó a ayunar. Mi pastor me enseñó lo que eran las veladas de oración, la intercesión. En nuestra iglesia orábamos 40 días seguidos en Pentecostés, toda la iglesia ayunando. Así que la intercesión, el gemir, el llanto, el orar, el ayunar, se lo debo a ellos. Y he sido abundantemente bendecido con todo tipo de dones espirituales gracias a la riquísima vida espiritual que en la iglesia se me dispensó. Yo no sé si ustedes se acuerdan lo que los apóstoles decían: Señor Jesús, enséñanos a orar. Y entonces en esa sinergia es muy poco probable que una persona ociosa, perezosa en la vida espiritual sea bendecida espiritualmente. Y entonces muy probablemente al pasar el tiempo, al mediano y largo plazo, esta persona se enfría, se aparta de la fe y le queda solamente el recuerdo de lo que llegó a ser, ¿no? O de lo que pudo haber sido. Porque como decía Aristóteles, ¿no? Me gustaría saber de qué es capaz mi cuerpo, hablando de lo físico. A mí me gustaría saber de qué es capaz mi espíritu. ¿Cuánto más puedo orar? ¿Cuánto más puedo ser agradable para ti? En una casa grande, primera de Timoteo dice, hay todo tipo de instrumentos. Hay vasos de honra, pero hay vasos también de deshonra. Unos son para usos honrosos. Y luego viene la encomienda: pero si te limpias de estas cosas, serás un vaso de honra en las manos del Señor, apto para toda buena obra. Y después viene la prosperidad económica, la prosperidad material. Creo que en la última década se ha enfocado mucho la iglesia en este aspecto de la prosperidad económica, y también eso se lo debemos mucho al protestantismo, ¿no? Porque ha venido a reivindicar ese papel y esa interpretación de las Escrituras. En esta parte también hay una sinergia. ¿En qué sentido? Dios bendice al que se esfuerza. Y luego mira, hay una declaración de Pablo, dice: los padres atesoran para los hijos. Yo desde este momento, tengo 34 años, desde este momento me estoy esforzando por dejarle un futuro a mis hijos. Me esfuerzo, trabajo, intento, emprendo. Y Dios bendice el trabajo de las manos del hombre, como se le veía al principio, ¿no? Entonces aquí, cuando hablamos del dinero, suele haber como mucha envidia, hermanos. Y la envidia es asesina del alma, ¿ven? La envidia siempre es así, siempre quieres ver mal al otro. Y la iglesia no se libra de eso. También llega ese cáncer y hace metástasis en nosotros, ¿no? ¿Por qué a él? ¿Por qué a él? ¿Por qué no a mí? Y cuando hablamos, por ejemplo, de la economía, solemos también cometer el error que dice Santiago, ¿no? Viene el rico y lo tratamos con honores. Y al pobre le decimos: tú no, tú siéntate aquí a mi estrado. Cuando en esta barca todos estamos juntos. Y algo que no hemos entendido es que si Dios te bendice a ti, hermano, por antonomasia me está bendiciendo a mí también. Porque,
justamente la vida de la iglesia es que nos hagamos partícipes todos de todas las cosas. ¿Y cuántas veces nosotros hemos acudido al hermano para que nos ayude en oración? ¿Y cuántas veces hemos acudido al hermano para que nos tienda la mano? Pero también cuántas veces el hermano nos ha tendido la mano, hermano, sé que estás necesitado. Y Santiago dice así, la fe verdadera es una fe que obra. ¿En qué sentido? En que no solamente dice, ve, caliéntate y voy a orar por ti. No, 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 ¿qué necesitas? Pues aquí está, mira, aquí está. Y ese tipo de prosperidad también beneficia a la iglesia. Porque yo estoy seguro que estas lindas cosas que ustedes tienen un costo, ¿verdad? Y hay que pagar luz, y hay que pagar agua, y hay que pagar internet. Y toda la iglesia se ve bendecida cuando uno de nuestros hermanos prospera y dice, pastor, yo le quito un pedacito a lo que tengo y tenga, pastor, yo lo quiero donar a la iglesia. Y entonces recuerdan lo que le decían los judíos a Jesús, Señor Jesús, cúmplele esto a este hombre porque ha hecho mucho bien a tu pueblo. Y el Señor decía sí, y se lo cumplió. Que ha ayudado a la sinagoga. Porque estos lugares, hermanos, en donde nos reunimos nosotros, que los católicos se burlan tanto, miren, escuchen bien lo que les voy a decir. Yo que interactúo todo el tiempo con ellos se burlan porque ellos tienen grandes catedrales, ¿verdad? Ellos tienen sus cúpulas y dicen, y los evangélicos se reúnen, en bodegas. Esa es la evidencia de que ellos no tienen a Dios. Lo que ellos no saben es que es lo mismo que decía el pagano de Celso a la iglesia cristiana. Ellos no tienen estatuas porque no tienen dinero para comprarlas. Ellos no tienen esas grandes catedrales porque son pobres y eso evidencia que Dios no los bendice. Lo que no saben ellos son dos cosas. Primero, que 3 grandes eventos de la historia de la iglesia sucedieron en una casa. La Santa Cena sucedió en una casa, en el aposento alto. Las apariciones del Señor resucitado sucedieron en una casa. Pero la más importante, el advenimiento del Espíritu Santo sucedió en una casa. Y otro punto muy importante es que esas grandes catedrales que tú ves, esas grandes catedrales no se hicieron con dinero del pueblo cristiano. Pedro decía, yo no tengo oro ni plata, ¿no? Se hicieron con los impuestos del Estado. Hasta hace muy poco el Estado, subvencionaba a la Iglesia Católica. Entonces es mejor, con honestidad, yo tomo un poquito de lo que el Señor me ha dado y con mucho amor, como dice la Biblia, me despojo de él y lo pongo al servicio de mi pueblo y con mis manos limpias, como dice Timoteo, quiero que los hombres levanten manos limpias en todo lugar, levanto mis manos y digo, Señor, tú nos prosperas en lo poco y en lo mucho. Pero si aún no lo quisieras, Señor, si aún no quisieras que nosotros estuviésemos en una catedral, que se cumpla en nosotros lo que sucedió con la iglesia de Esmirna, que siendo pobre, era rica. Entonces concluyo. En la prosperidad, y esto cuando tú en tu caminar lo vas a entender, ya sea hoy, mañana, pasado mañana, en 1 año, 2 años, un día lo vas a entender. En la prosperidad de Dios hay una sonrisa escondida, como dice John Piper. Y esa prosperidad viene auspiciada a veces por lágrimas. En ocasiones en la vida, hermanos, vas a tener que sufrir. A vosotros se os